El niño que escuchaba fantasmas, los años formativos en Aracataca. Me atrevo a empezar con una confesión que puede parecer exagerada. La historia de Gabriel García Márquez no se entiende sin la magia de sus orígenes y la historia de la literatura en español tampoco se entiende sin él. Bienvenido a Susurros que Enseñan. Un espacio donde el tiempo se detiene, la historia se convierte en susurro y cada noche puedes aprender algo nuevo mientras te dejas llevar por la calma. Si disfrutas este tipo de relatos suaves y llenos de conocimiento, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo con quien lo necesite. Aquí, cada historia es una caricia para el alma y un puente hacia el descanso. Cierra los ojos, respira profundo. Que la voz te acompañe y que el descanso comience. El hombre que dio vida a 100 años de soledad no nació rodeado de libros ni en las grandes universidades de Europa, sino en un pequeño rincón del Caribe colombiano donde el calor sofocante, las historias de sus abuelos y los murmullos de los pueblos marcaron para siempre su manera de ver el mundo. Lo fascinante es que mucho antes de convertirse en premio Nobel y en un icono de la cultura universal, fue un niño frágil, rodeado de supersticiones, silencios familiares y recuerdos que parecían más inventados que reales. Y es allí, en esa infancia entre lo real y lo fantástico, donde empieza a gestarse la semilla de su obra inmortal. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, un pueblo de la costa caribeña de Colombia, un sitio que en apariencia no tenía nada especial, pero que se convertiría en el Macondo de su literatura. Su llegada al mundo se dio un 6 de marzo de 1927 en una familia que estaba lejos de la estabilidad. Su padre, Gabriel Eligio García, era telegrafista y farmacéutico, un hombre de convicciones liberales que había escandalizado a la familia de la madre, Luisa Santiago Márquez, al enamorarse de ella sin pertenecer al linaje ni a la clase social que los abuelos consideraban digna. Ese conflicto familiar marcaría los primeros años de Gabriel, porque el pequeño no fue criado por sus padres, sino por sus abuelos maternos. Una decisión que, aunque parecía circunstancial, sería determinante para toda su vida. El coronel Nicolás Márquez, su abuelo, era un veterano de las guerras civiles colombianas, un hombre que nunca dejó de portar el peso de los recuerdos bélicos. De él, el niño aprendió a escuchar relatos que oscilaban entre la violencia, la nostalgia y la épica. El coronel le enseñó a leer periódicos, a desconfiar de los poderosos y a comprender que detrás de cada historia había un trasfondo político y humano. Su abuela, Tranquilina Iguarán, le transmitió el otro extremo de la herencia, una voz cargada de supersticiones, relatos fantásticos y una manera de narrar lo insólito como si fuese cotidiano. En la casa de Aracataca, los muertos convivían con los vivos en las conversaciones. Las apariciones eran aceptadas como hechos normales y los presagios se sentían más verdaderos que la realidad. En ese universo, el niño Gabriel creció con la certeza de que lo mágico no era opuesto a lo real, sino parte de él. La infancia estuvo marcada por una soledad particular. A pesar de estar rodeado de tíos, tías y vecinos, Gabriel se sentía diferente, como si no perteneciera del todo. El ambiente sofocante de Aracataca, con su calor pegajoso, sus ríos caudalosos y sus calles polvorientas, se imprimió en su memoria con una fuerza casi obsesiva. Más tarde, cuando escribió 100 años de soledad, todo ese paisaje apareció transformado en el escenario de Macondo, con sus lluvias interminables, sus plagas de insomnio y sus milagros cotidianos. Pero en aquel entonces, nadie podía imaginar que el niño que escuchaba historias en voz baja se convertiría en la voz más poderosa de la literatura hispanoamericana. Los primeros años escolares no fueron fáciles. Gabriel era un niño tímido, con tendencia a enfermarse, que prefería la compañía de los libros y los relatos orales a los juegos bulliciosos. Muy pronto descubrió que tenía un talento innato para observar y recordar. Podía registrar los gestos, las frases y los silencios de las personas con una exactitud asombrosa. Ese don lo transformó en un observador incansable del mundo que lo rodeaba. En lugar de intervenir en las conversaciones, se dedicaba a escuchar, y esa escucha profunda sería la base de su estilo literario. Escribir como quien reproduce un rumor colectivo, como quien da forma a lo que todos piensan, pero nadie sabe cómo decir.
Cuando era adolescente, sus padres lo reclamaron para que viviera con ellos. El reencuentro no fue sencillo, porque Gabriel ya estaba acostumbrado a la atmósfera de sus abuelos, donde lo fantástico era norma. Sin embargo, este cambio le permitió entrar en contacto con otra parte de su identidad, la lucha de su padre por sobrevivir con oficios modestos, la fragilidad económica de la familia y las dificultades para sostenerse en un país marcado por la desigualdad. Esa experiencia le enseñó que la vida también era un terreno de lucha constante y que la poesía debía convivir con la crudeza del día a día. De hecho, más adelante en su obra siempre convivirían esas dos fuerzas, la ternura de lo cotidiano y la dureza de la pobreza, la violencia y la política. El joven Gabriel García Márquez no parecía destinado a ser escritor en sus primeros pasos académicos. Cuando terminó el bachillerato, se trasladó a Bogotá con la intención de estudiar Derecho. Fue una decisión práctica, dictada más por la necesidad que por la vocación. Sin embargo, en las aulas de Derecho se sintió completamente ajeno. La rigidez de los códigos legales contrastaba con su imaginación desbordada. Muy pronto empezó a faltar a las clases para refugiarse en los cafés, donde leía vorazmente a los grandes escritores que encontraba. Kafka, con su capacidad de transformar lo absurdo en natural, lo impactó profundamente. Cuando leyó La Metamorfosis y encontró aquella frase inicial en la que un hombre despierta convertido en insecto, comprendió que era posible narrar lo imposible como si fuera lo más lógico del mundo. Esa revelación lo acompañaría para siempre. Su entrada en el mundo del periodismo fue casi accidental. En lugar de estudiar las leyes, comenzó a escribir crónicas, cuentos y reseñas para periódicos locales. La escritura periodística le ofreció un campo de entrenamiento que marcaría su estilo, la precisión en los detalles, la economía de las palabras y la búsqueda de lo significativo en medio de lo cotidiano. Escribía con la misma pasión tanto una nota sobre un accidente de tránsito como un relato literario cargado de símbolos. Esa doble vocación, periodista y narrador, se convirtió en una de sus marcas más poderosas. No es casualidad que años después, cuando alcanzó la cima de la literatura, insistiera en que el periodismo era el mejor oficio del mundo. La violencia política en Colombia también atravesó sus primeros años como escritor. El asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató un periodo conocido como el Bogotazo, que incendió literalmente la capital. Gabriel estuvo en Bogotá ese día y vio cómo las multitudes destruían la ciudad, cómo los muertos se amontonaban en las calles y cómo la rabia colectiva parecía arrasar con todo. Esa experiencia lo marcó profundamente, al punto de que la violencia se convirtió en un telón de fondo constante de su obra. Sus personajes viven entre dictaduras, guerras, persecuciones y venganzas, porque la realidad del país nunca estuvo separada de su ficción. Pero incluso en medio de esa violencia, García Márquez encontraba espacios para la belleza. Su círculo de amigos en Bogotá estaba compuesto por jóvenes intelectuales que soñaban con transformar la literatura colombiana, hasta entonces atrapada en moldes tradicionales. Se reunían en cafés, discutían durante horas, compartían poemas, cuentos y novelas. Entre ellos estaba Álvaro Mutis, quien se convertiría en uno de sus grandes amigos y compañeros de vida literaria. Mutis fue uno de los primeros en animarlo a escribir de manera más ambiciosa, a creer que su voz tenía un lugar en la literatura universal. La combinación de esas experiencias, la infancia mágica en Aracataca, la adolescencia marcada por la pobreza y la política, y la juventud entre el periodismo y la bohemia intelectual, forjó el camino hacia lo que vendría después. Gabriel García Márquez todavía no había escrito su obra maestra, pero ya cargaba dentro de sí todos los elementos que la harían posible. Solo faltaba que encontrara la manera de unirlos en una narrativa poderosa, uniendo lo real y lo fantástico en un universo literario único. Con todo esto, lo que parecía un destino incierto para un joven distraído en las clases de Derecho y obsesionado con los relatos fantásticos se estaba transformando en la vida de un escritor que estaba destinado a cambiar la historia de la literatura. Entre cafés y redacciones. El nacimiento de un narrador.
La vida de Gabriel García Márquez comenzó a tomar un giro decisivo cuando entendió que su destino no estaba en los tribunales, sino en las letras. Aquellos días en Bogotá, marcados por la violencia política, lo empujaron aún más hacia la escritura. El periodismo se convirtió en su salvavidas, no solo económico, sino también creativo. Publicaba en distintos periódicos y revistas, y cada artículo era una especie de laboratorio narrativo donde probaba tonos, metáforas y estructuras. En esa etapa, sus textos mostraban ya el germen de lo que años después sería su estilo inconfundible. Frases cargadas de imágenes, narraciones que oscilaban entre lo poético y lo cotidiano, y una mirada irónica sobre la realidad. La relación con sus padres seguía siendo un tema delicado. Aunque ya no era aquel niño dejado al cuidado de los abuelos, nunca llegó a sentirse del todo cercano a su padre. La figura paterna parecía siempre distante, en cambio, el vínculo con la madre se mantuvo lleno de ternura, incluso con sus silencios. Fue precisamente con ella que vivió uno de los episodios más reveladores de su carrera. Luisa Santiago lo llevó a la casa de Aracataca para venderla, y durante ese viaje, Gabriel caminó por las mismas calles de su infancia. Observó los techos, los árboles, los rincones donde había escuchado las historias de su abuela. El regreso al pueblo despertó en él una especie de revelación. Ese universo estaba intacto en su memoria, esperando a ser contado. Fue en ese momento cuando comprendió que su misión como escritor era recuperar y reinventar ese mundo para el papel. Los cafés de Bogotá se convirtieron en su segunda universidad. En lugares como el Café Automático y el Café Colombia, García Márquez pasaba horas enteras leyendo, escribiendo y conversando con otros jóvenes intelectuales. Jóvenes que, como él, buscaban renovar las letras colombianas. Allí conoció a figuras que marcarían su vida, como Álvaro Mutis, quien no solo se convertiría en uno de sus mejores amigos, sino también en una influencia decisiva para su desarrollo literario. Mutis, mayor que él y con una cultura más amplia, le recomendó autores que cambiarían para siempre su perspectiva. Le habló de los poetas franceses, de los simbolistas, de los escritores norteamericanos que estaban renovando la narrativa. Pero quizás lo más importante fue que Mutis le enseñó a leer con otros ojos. A buscar en cada texto no solo la historia, sino también la música, el ritmo, la arquitectura secreta que sostiene toda gran obra literaria. En esos años de formación, García Márquez leyó como un hambriento. Devoró a Kafka, que le había abierto las puertas a lo fantástico narrado con naturalidad. Leyó a Faulkner, que le mostró cómo un pequeño condado del sur de Estados Unidos podía convertirse en el microcosmos de toda la humanidad. Leyó a Virginia Woolf, que le enseñó las posibilidades del monólogo interior. Leyó a Joyce, que le demostró que las palabras podían ser música pura. Y leyó a los clásicos españoles, desde el Quijote hasta el Romancero, que le devolvieron la confianza en el poder de su propia lengua. Pero tal vez la influencia más profunda vino de su encuentro con los escritores norteamericanos de la generación perdida. Hemingway le enseñó la economía del lenguaje, la manera de decir mucho con pocas palabras. De él aprendió que cada frase debía ser necesaria, que no podía haber palabras de más. Ese aprendizaje sería fundamental en su estilo posterior, esa capacidad de crear atmósferas densas con medios aparentemente sencillos. En 1950, García Márquez publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, en el suplemento literario del diario El Espectador. Era una historia extraña, marcada por el aire kafkiano que tanto lo fascinaba, donde un hombre permanece consciente después de muerto durante 18 años. El cuento causó cierta sorpresa en los círculos literarios bogotanos, no tanto por su calidad, que aún era incipiente, sino por la originalidad de su planteamiento, y por la madurez que mostraba un autor tan joven. Este primer éxito lo animó a seguir escribiendo. En los meses siguientes publicó varios cuentos más. Eva está dentro de su gato, Tubal Caín forja una estrella, la otra costilla de la muerte. Todos ellos mostraban ya algunas de las obsesiones que lo acompañarían toda la vida. La muerte, la soledad, el tiempo, la memoria. Pero todavía faltaba el elemento que los haría únicos.
La incorporación de la tradición oral caribeña, esa manera de contar que había aprendido de su abuela y que tardaría años en integrar plenamente a su literatura. El ambiente político del país seguía siendo turbulento. Después del Bogotazo, Colombia había entrado en un periodo conocido como la violencia. Una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que ensangrentó el territorio nacional durante años. García Márquez, como periodista, fue testigo directo de muchos de estos acontecimientos. Viajó por zonas de conflicto, entrevistó a víctimas y victimarios, vio de cerca la barbarie que era capaz de generar el fanatismo político. Esas experiencias marcaron profundamente su visión del mundo y su concepción de la literatura. Comprendió que en un país como Colombia, donde la realidad superaba constantemente a la ficción, el escritor tenía la responsabilidad de testimoniar, de dar voz a quienes no la tenían, de contar las historias que el poder prefería silenciar. Esa conciencia social sería una constante en toda su obra. En 1952 comenzó a trabajar en El Espectador como reportero de planta. Era un diario liberal de gran prestigio, dirigido por Guillermo Cano, un hombre que creía en el poder transformador del periodismo. Allí, García Márquez encontró no solo un empleo estable, sino también una escuela de escritura sin igual. Aprendió a investigar a fondo, a verificar cada dato, a escribir con precisión y claridad. Pero sobre todo, aprendió que el periodismo podía ser literatura, que era posible contar la realidad con la misma pasión y la misma belleza con que se contaba una ficción. Uno de sus trabajos más memorables de esta época fue una serie de reportajes sobre un marinero que había sobrevivido 10 días en una balsa en el Mar Caribe. Lo que comenzó como una nota de color se convirtió en una investigación profunda que reveló la corrupción en la Marina colombiana. El marinero, Luis Alejandro Velasco, había naufragado no por una tormenta, como decía la versión oficial, sino porque el barco llevaba contrabando que no estaba bien asegurado. Los reportajes, que García Márquez escribió en primera persona como si fuera el propio marinero quien contara su historia, se convirtieron en un fenómeno periodístico. Toda Colombia siguió día a día la narración de aquella odisea en alta mar. Pero lo más importante fue que estos textos mostraron por primera vez la capacidad del joven periodista para convertir un hecho real en una narración épica, para encontrar en la realidad más simple los elementos de la gran literatura. El éxito de los reportajes sobre el náufrago le valió reconocimiento nacional, pero también problemas políticos. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no vio con buenos ojos que se revelara la corrupción en las Fuerzas Armadas. La presión sobre El Espectador se hizo insostenible, y la dirección del periódico decidió enviar a García Márquez como corresponsal a Europa, tanto para protegerlo como para alejarlo de la tormenta política que había desatado. En julio de 1955, García Márquez partió hacia París con un contrato como corresponsal y la promesa de que el periódico le pagaría sus gastos y un sueldo modesto. Era la primera vez que salía de Colombia, y la primera vez que iba a enfrentarse a la soledad real. No la literaria que había conocido en sus lecturas, sino esa soledad física y emocional del exiliado. El viaje a Europa marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. El joven que partía de Bogotá llevaba consigo la experiencia de los cafés literarios, el aprendizaje del periodismo, las lecturas fundamentales y, sobre todo, la certeza de que tenía algo que contar. Lo que no sabía era que esos años de aparente exilio se convertirían en el periodo de gestación de su gran obra, que en esas habitaciones frías de París, nostálgico del calor caribeño, comenzaría a nacer Macondo. Antes de llegar a 100 años de soledad, García Márquez exploraba caminos narrativos con varios cuentos y novelas. Sus primeras obras mostraban ya el germen de lo que sería su universo literario, pero todavía estaban en proceso de encontrar su voz definitiva. Los cuentos que había publicado en El Espectador revelaban influencias diversas: Kafka, Faulkner, los surrealistas franceses. Pero faltaba el elemento que los haría únicos: la integración plena de la cultura caribeña, esa manera particular de ver el mundo que había mamado en Aracataca. En 1954, antes de partir para Europa,
había comenzado a escribir lo que sería su primera novela. La hojarasca. Era una historia centrada en un funeral, narrada desde 3 perspectivas diferentes. Un viejo coronel, su hija y su nieto. La acción transcurría en un pueblo que ya tenía algunas características de lo que después sería Macondo, aunque todavía no tenía ese nombre. La novela mostraba la decadencia de un lugar que había conocido tiempos mejores, cuando la compañía bananera traía prosperidad y después se iba, dejando solo desolación. La hojarasca era claramente autobiográfica. El coronel tenía muchos rasgos del abuelo de García Márquez, y el pueblo era una versión apenas disfrazada de Aracataca. Pero lo más importante era que por primera vez el autor intentaba crear un universo ficticio coherente, un lugar donde pudieran coexistir lo real y lo imaginario, donde la historia personal se fundiera con la historia colectiva. La técnica narrativa de la novela mostraba la influencia de Faulkner, especialmente de obras como Mientras agonizo, donde también se utilizaban múltiples perspectivas para contar una sola historia. Pero García Márquez adaptaba esa técnica a su propio mundo, creando un ritmo y una atmósfera que ya eran inconfundiblemente suyos. El proceso de escritura de la hojarasca fue lento y difícil. García Márquez escribía y reescribía, buscando el tono exacto, la voz narrativa que le permitiera contar su historia con la mayor eficacia posible. Sabía que esta novela era crucial para su carrera, que en ella se jugaba su futuro como escritor serio. No quería ser solo un periodista que escribía cuentos en sus ratos libres, quería ser un novelista de verdad. Durante este periodo también profundizó en su conocimiento de la literatura latinoamericana. Leyó a los grandes narradores del continente. El argentino Jorge Luis Borges, que le mostró las posibilidades infinitas de la literatura fantástica. El mexicano Juan Rulfo, que le enseñó cómo el realismo podía volverse mágico sin perder credibilidad. El uruguayo Juan Carlos Onetti, que le demostró que era posible crear ciudades imaginarias que fueran más reales que las ciudades reales. Pero quizás la influencia más importante de estos años fue la de su propio país. Colombia vivía momentos dramáticos, y García Márquez, como periodista, era testigo privilegiado de esa historia en construcción. La violencia entre liberales y conservadores había alcanzado niveles inauditos. En los campos se cometían masacres, las ciudades vivían bajo toque de queda, la censura controlaba los medios de comunicación. En ese contexto, García Márquez comprendió que la literatura no podía ser un ejercicio puramente estético, divorciado de la realidad social. Sus lecturas de los escritores comprometidos de la época, Sartre, Camus, los neorrealistas italianos, le confirmaron que el arte tenía una responsabilidad con su tiempo, que no bastaba con crear belleza, sino que era necesario también decir verdades incómodas. Esta convicción se reflejó en los artículos que escribía para El Espectador. Sus crónicas y reportajes no eran meros ejercicios informativos, sino piezas literarias que buscaban llegar al corazón de los problemas. Escribía sobre la pobreza en los barrios marginales de Bogotá, sobre la corrupción en las instituciones públicas, sobre la violencia en los campos. Y lo hacía siempre con esa mirada poética que convertía lo sórdido en revelador, lo particular en universal. Cuando finalmente partió hacia Europa, García Márquez llevaba consigo no solo el manuscrito de la hojarasca, sino también una concepción madura de lo que quería hacer como escritor. Sabía que su material estaba en Colombia, en el Caribe, en esas historias que había escuchado de niño, y que ahora, con la perspectiva de la madurez y la técnica aprendida en años de lectura y escritura, podía convertir en literatura universal. El barco que lo llevó a Europa fue también una metáfora de su propia transformación. Dejaba atrás al joven inseguro que había llegado a Bogotá para estudiar Derecho, y se convertía en el escritor que tenía una misión clara: contar las historias de su pueblo con la maestría de los grandes narradores universales. El futuro autor de 100 años de soledad ya estaba listo para el viaje que lo convertiría en leyenda. París, Roma y la forja del realismo mágico. El viaje de Gabriel García Márquez a Europa en julio de 1955 representó mucho más que un simple desplazamiento geográfico.
Era el inicio de una transformación profunda que lo llevaría desde el prometedor periodista colombiano hasta el escritor que revolucionaría la literatura mundial. Cuando el barco se alejó del puerto de La Guaira en Venezuela, llevándolo hacia el viejo continente, García Márquez cargaba consigo no solo una maleta con pocas pertenencias, sino también el manuscrito de la hojarasca y una determinación férrea de convertirse en novelista. París lo recibió con esa mezcla de grandeza y frialdad que caracteriza a las grandes capitales europeas. La ciudad que había sido cuna de tantos movimientos artísticos, que había acogido a Hemingway, a Joyce, a Picasso, ahora abría sus puertas a un joven colombiano que llegaba con más sueños que dinero. García Márquez se instaló en una pequeña habitación del 7º piso de un hotel en el barrio latino. Un cuarto diminuto y mal calefaccionado que contrastaba dramáticamente con el calor permanente de su Caribe natal. Los primeros meses en París fueron una lección de humildad y resistencia. El sueldo que le enviaba el espectador era irregular y escaso, apenas suficiente para sobrevivir. Hubo días en que tuvo que elegir entre comprar comida o carbón para calentarse. Empeñó su abrigo, su máquina de escribir, incluso los zapatos, para poder comer. Pero paradójicamente, esa precariedad económica se convirtió en una fuente de fortaleza creativa. La nostalgia del hogar, intensificada por el frío y la soledad, hizo que los recuerdos de Aracataca brillaran con una intensidad nueva. En esos cuartos helados de París, García Márquez comenzó a comprender algo fundamental: que la distancia no debilitaba sus vínculos con el Caribe, sino que los intensificaba. El exilio le daba la perspectiva necesaria para ver su mundo natal con nuevos ojos, para entender que aquellas historias que había escuchado de niño no eran anécdotas locales sin importancia, sino fragmentos de una mitología universal. La abuela Tranquilina, con sus muertos que regresaban a conversar, el coronel Nicolás con sus guerras perdidas, los gitanos con sus inventos imposibles. Todos ellos cobraban una dimensión épica cuando eran evocados desde la distancia. Durante este periodo, García Márquez escribió obsesivamente. Trabajaba en nuevos cuentos, revisaba una y otra vez el manuscrito de la hojarasca, tomaba notas para futuras novelas. Pero sobre todo, leía. Las bibliotecas parisinas se convirtieron en su refugio contra el frío y la soledad. Allí descubrió autores que marcarían definitivamente su estilo. Los surrealistas franceses, que le mostraron cómo lo irracional podía ser perfectamente lógico. Los realistas rusos, que le enseñaron la importancia de la compasión en la literatura. Los escritores del boom latinoamericano que comenzaba a gestarse. En París también tuvo su primer encuentro directo con el cine de autor europeo. Las salas de arte y ensayo le revelaron las posibilidades narrativas del séptimo arte. Directores como Antonioni, Fellini, Bergman, le mostraron que era posible contar historias de maneras no lineales. Que el tiempo podía ser manipulado, que la realidad podía ser presentada desde múltiples perspectivas simultáneas. Estas técnicas cinematográficas influirían profundamente en su narrativa posterior, especialmente en esa capacidad de crear atmósferas densas y en el manejo magistral del tiempo narrativo que caracterizaría sus grandes novelas. Sin embargo, la estancia en París no fue solo creativa. También fue profundamente política. García Márquez llegó a Europa en plena Guerra Fría, cuando el continente estaba dividido entre dos bloques ideológicos irreconciliables. Los intelectuales de izquierda, especialmente los existencialistas franceses, ejercieron una influencia considerable sobre su pensamiento político. Leyó a Sartre, a Camus, a los teóricos marxistas, y comenzó a desarrollar esa conciencia social que marcaría tanto su vida como su obra. El contacto con estudiantes e intelectuales latinoamericanos exiliados en París le permitió tomar conciencia de los problemas comunes que afectaban a todo el continente. Las dictaduras, la pobreza, la dependencia económica, la violencia política, no eran problemas exclusivamente colombianos.
sino fenómenos continentales que exigían una respuesta cultural y política articulada. Esta toma de conciencia sería fundamental en la concepción de Macondo como microcosmos de América Latina. En 1956, cuando el periódico El Espectador fue clausurado por el gobierno de Rojas Pinilla, García Márquez se quedó sin trabajo y sin ingresos. La situación se volvió desesperante. Sin dinero para regresar a Colombia y sin posibilidades de encontrar trabajo en Francia, se vio obligado a sobrevivir como pudo. Vendía periódicos en el metro, hacía trabajos eventuales de traducción, escribía artículos para revistas pequeñas que pagaban miserias. Fue durante estos meses de extrema necesidad cuando escribió algunos de sus cuentos más importantes. Un día después del sábado, en este pueblo no hay ladrones, la viuda de Montiel, nacieron en esas circunstancias de precariedad. Como si la urgencia vital hubiera concentrado al máximo su capacidad creativa. Estos relatos mostraban ya una madurez narrativa notable y, sobre todo, esa capacidad de crear atmósferas donde lo cotidiano y lo extraordinario convivían con naturalidad absoluta. La salvación llegó de manera inesperada. Un amigo le consiguió trabajo como corresponsal de la revista Momento en Roma. Era un empleo mal pagado pero que al menos le garantizaba un techo y comida regular. En 1957 se trasladó a la capital italiana y allí vivió uno de los periodos más felices de su exilio europeo. Roma le ofreció lo que París le había negado. Calor humano, alegría de vivir, una atmósfera mediterránea que se parecía más al Caribe que la melancolía parisina. Los romanos, con su pasión por la vida, su manera de hablar con las manos, su capacidad de convertir cualquier encuentro en una fiesta, le recordaban a la gente de su tierra. En Roma recuperó el buen humor y la confianza en sí mismo que había perdido durante los meses más duros de París. Desde Italia, García Márquez recorrió gran parte de Europa Oriental. Viajó a Polonia, a Checoslovaquia, a Hungría, a la Unión Soviética. Estos viajes le permitieron conocer de primera mano la realidad del socialismo real, con sus logros y sus contradicciones. Escribió crónicas y reportajes sobre estos países que mostraban su capacidad de observación social y su habilidad para encontrar lo humano detrás de los sistemas políticos. El viaje a la Unión Soviética fue particularmente revelador. García Márquez llegó a Moscú con las expectativas propias de un intelectual de izquierda de los años 50, pero encontró una realidad mucho más compleja de lo que esperaba. Vio los logros del socialismo en educación y salud, pero también percibió la rigidez del sistema, la falta de libertades individuales, la burocracia asfixiante. Estas experiencias matizaron su visión política y lo convencieron de que no bastaba con cambiar las estructuras económicas si no se transformaba también la mentalidad de las personas. En 1958, mientras estaba en Caracas cubriendo la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, conoció a Mercedes Barcha, una joven cartagenera que estudiaba en la capital venezolana. Mercedes había sido su novia de adolescencia en Barranquilla, y el reencuentro significó el redescubrimiento de un amor que había permanecido latente durante todos esos años de separación. Se casaron en 1958, y Mercedes se convirtió no solo en su compañera de vida, sino también en la persona que le daría la estabilidad emocional necesaria para acometer sus grandes proyectos literarios. El regreso a América, después de casi 3 años de exilio europeo, marcó el inicio de una nueva etapa. García Márquez había partido como un joven periodista prometedor y regresaba como un escritor maduro. Con una visión clara de lo que quería hacer y con las herramientas técnicas necesarias para llevarlo a cabo. Europa le había dado la distancia necesaria para valorar su propio mundo. Le había mostrado las tradiciones literarias universales en las que podía insertar su obra. Y le había enseñado que lo local podía convertirse en universal si se contaba con la suficiente pasión y maestría. Durante estos años europeos también completó y publicó La hojarasca. La novela apareció en 1955 en Bogotá
editada por Zipa, una pequeña editorial que apenas logró distribuir unos pocos ejemplares. La crítica fue escasa y dividida. Algunos reconocieron el talento del autor, pero otros consideraron la obra demasiado experimental, demasiado influida por modelos extranjeros. Lo cierto es que la hojarasca pasó casi inadvertida en el panorama literario colombiano, dominado entonces por el costumbrismo y el realismo social más convencional. Sin embargo, para García Márquez la publicación de su primera novela representó un paso fundamental. Le había demostrado a sí mismo que era capaz de sostener una narración larga, de crear un universo ficticio coherente, de manejar técnicas narrativas complejas. Pero sobre todo, le había confirmado que su material estaba en el Caribe. En esas historias familiares que había escuchado de niño y que ahora, filtradas por la experiencia y la técnica, podían convertirse en literatura universal. La hojarasca contenía ya todos los elementos que después harían famoso a García Márquez. El pueblo imaginario que era trasunto de Aracataca, los personajes solitarios marcados por la violencia y la desesperanza, la atmósfera cargada de presagios. La mezcla de realidad e irrealidad contada con naturalidad absoluta. Faltaba todavía el elemento que convertiría todo esto en obra maestra. Esa voz narrativa única, esa manera de contar que haría que el lector creyera sin reservas en la veracidad de lo imposible. Los años europeos habían sido fundamentales para encontrar esa voz. La distancia del hogar, la soledad del exilio, el contacto con otras culturas y otras literaturas, todo había contribuido a madurar la visión del escritor. Cuando regresó a América, García Márquez ya no era el joven inseguro que había partido de Bogotá. Era un hombre que había enfrentado la adversidad y había salido fortalecido. Un escritor que había encontrado su camino y estaba listo para recorrerlo hasta las últimas consecuencias. El periodo europeo se cerró con una certeza. La literatura de García Márquez estaría para siempre marcada por esa tensión entre el aquí y el allá, entre lo propio y lo ajeno, entre la tradición local y la cultura universal. Europa le había enseñado que no era necesario renunciar a sus orígenes para hacer literatura universal. Que por el contrario, cuanto más profundamente se hundiera en las raíces de su mundo, más posibilidades tendría de llegar al corazón de lectores de cualquier cultura. Esa lección sería la clave de su éxito posterior. Macondo no sería un pueblo cualquiera de América Latina, sino el pueblo más específicamente caribeño y, al mismo tiempo, el lugar más universal de la literatura moderna. Y esa paradoja solo había sido posible gracias a los años de formación en Europa, donde había aprendido que la verdadera universalidad no viene de la imitación de modelos extranjeros, sino de la exploración radical de la propia identidad. De Caracas a México. El camino hacia Macondo. El regreso de Gabriel García Márquez a América Latina en 1958 no fue simplemente una vuelta a casa, sino el encuentro definitivo con su destino literario. Europa había sido su universidad, el lugar donde había aprendido las técnicas narrativas de los maestros universales, donde había madurado su visión del mundo y donde había comprendido que su material estaba en el otro lado del Atlántico. Ahora, con esa perspectiva europea y esa nostalgia intensificada por el exilio, estaba listo para crear el universo literario que lo convertiría en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Su llegada a Caracas coincidió con uno de los momentos más dramáticos de la historia venezolana: la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. García Márquez llegó como corresponsal para cubrir estos acontecimientos, y lo que vio le confirmó algo que ya intuía. América Latina era un continente donde la realidad superaba constantemente a la ficción, donde lo extraordinario formaba parte de lo cotidiano, donde la historia se escribía con una intensidad y una violencia que ninguna imaginación europea podría concebir. En Venezuela no solo cubrió la caída de la dictadura, sino que también vivió una experiencia personal fundamental: el reencuentro con Mercedes Barcha.
Mercedes había sido su novia de adolescencia en Barranquilla, pero los avatares de la vida los habían separado. Ahora, ella estudiaba en Caracas, y cuando se volvieron a ver, ambos comprendieron que lo que había existido entre ellos no había sido un simple amor juvenil, sino algo mucho más profundo y duradero. Se casaron en marzo de 1958, en una ceremonia sencilla que marcó el inicio de una de las relaciones más sólidas y duraderas de la literatura mundial. Mercedes no era solo una esposa, era una compañera en el sentido más amplio de la palabra. Comprendía la vocación de García Márquez, creía en su talento y estaba dispuesta a compartir las incertidumbres económicas y las obsesiones creativas que acompañan la vida de un escritor serio. Después de la boda, la pareja se trasladó a Colombia, donde García Márquez trabajó brevemente en Bogotá para la revista Momento. Pero pronto comprendieron que Colombia seguía siendo un país demasiado cerrado, demasiado provincial para las ambiciones literarias que él alimentaba. La censura, la violencia política, el conservadurismo cultural, todo conspiraba contra la libre creación artística. Fue entonces cuando tomaron una decisión que resultaría fundamental para el futuro de la literatura: emigrar a México. En 1961, García Márquez, Mercedes y su primer hijo, Rodrigo, que había nacido ese mismo año, partieron hacia el país que se convertiría en su segunda patria. México ofrecía lo que Colombia no podía dar: un ambiente cultural cosmopolita, una industria editorial desarrollada, una tradición de acogida a los intelectuales exiliados. Y sobre todo, una atmósfera de libertad creativa que permitía experimentar sin restricciones. La llegada a México coincidió con el momento de mayor efervescencia cultural del país. Era la época del muralismo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que habían creado un arte genuinamente mexicano pero de proyección universal. Era también el tiempo del cine de la época de oro, con directores como Luis Buñuel que mezclaban surrealismo europeo con realidad latinoamericana. García Márquez se sintió inmediatamente identificado con este ambiente cultural que, como él, buscaba expresar lo específicamente americano sin renunciar a la universalidad. En México, García Márquez trabajó inicialmente en agencias de publicidad y como guionista de cine. Estos trabajos, que podrían parecer alejados de sus ambiciones literarias, resultaron fundamentales para su formación como narrador. La publicidad le enseñó la economía del lenguaje, la capacidad de comunicar mucho con pocas palabras. El cine le mostró las posibilidades de la narración visual, la importancia del ritmo y la atmósfera en la construcción de una historia. Pero sobre todo, México le dio la estabilidad económica y emocional necesaria para acometer sus proyectos más ambiciosos. Por primera vez en su vida, García Márquez tenía un hogar sólido, una familia que lo apoyaba y un ambiente cultural estimulante. Ya no era el joven bohemio que sobrevivía en pensiones baratas escribiendo cuentos en los ratos libres. Era un hombre maduro, con responsabilidades familiares, que había decidido apostar todo a la literatura. Durante los primeros años en México, García Márquez publicó varias obras que mostraban su evolución como narrador. En 1961 apareció El coronel no tiene quien le escriba, una novela breve que muchos críticos consideran una de sus obras más perfectas. La historia de un viejo militar que espera inútilmente una pensión que nunca llega era una metáfora de la esperanza y la dignidad humana frente a la adversidad. La novela mostraba a un García Márquez en plena madurez técnica. Había logrado esa prosa cristalina que dice mucho sin decir demasiado, esa capacidad de crear atmósferas densas con medios aparentemente sencillos. Pero sobre todo, había encontrado el tono exacto para contar las tragedias cotidianas de América Latina sin caer en el patetismo ni en la demagogia. El coronel no tiene quien le escriba fue muy bien recibida por la crítica, especialmente en México y Argentina, donde comenzaba a consolidarse un público latinoamericano interesado en la nueva narrativa del continente. Sin embargo,
García Márquez sabía que esta novela, por perfecta que fuera técnicamente, no era todavía la obra que él llevaba dentro. Esa novela total que había estado gestando desde sus días de estudiante en Bogotá. En 1962 publicó La mala hora, otra novela que exploraba la violencia política en un pueblo imaginario. La obra mostraba cómo los pasquines anónimos podían desatar la paranoia y la violencia en una comunidad pequeña. Era una metáfora evidente de la situación política colombiana, pero también una reflexión más amplia sobre los mecanismos de la intolerancia y el miedo en las sociedades cerradas. Paralelamente, García Márquez trabajaba en una colección de cuentos que se publicaría en 1962 con el título Los funerales de la mamá grande. Estos relatos mostraban ya muchos de los elementos que después aparecerían en 100 años de soledad. El pueblo de Macondo, los personajes que reaparecen de una historia a otra, esa mezcla de realidad y fantasía contada con naturalidad absoluta. El cuento que daba título al libro, Los funerales de la mamá grande, era especialmente significativo. Relataba la muerte de una matriarca todopoderosa cuyo entierro convoca a toda la humanidad, desde el Papa hasta el presidente de la República. Era una historia hiperbólica, contada con humor e ironía, que anticipaba el tono épico y la dimensión continental de 100 años de soledad. Pero fue otro cuento de esta colección, La prodigiosa tarde de Baltasar, el que marcó un punto de inflexión en la obra de García Márquez. Por primera vez, el autor había logrado esa síntesis perfecta entre realismo y fantasía que caracterizaría su obra posterior. La historia de un carpintero que construye una jaula tan hermosa que trasciende su función utilitaria era contada con tal naturalidad que el lector aceptaba sin cuestionamientos la belleza imposible del objeto. Durante estos años, García Márquez también profundizó en su conocimiento de la tradición oral caribeña. Realizó varios viajes a la costa colombiana, especialmente a Cartagena y Barranquilla, donde se reencontró con los narradores populares que habían influido en su infancia. Escuchó vallenatos, leyó crónicas coloniales, recopiló leyendas familiares. Todo este material se fue sedimentando en su memoria, esperando el momento de cristalizar en literatura. En 1963 nació su segundo hijo, Gonzalo, y García Márquez sintió que su vida familiar había alcanzado una plenitud que se reflejaba también en su trabajo creativo. Tenía ya 40 años, había publicado varias obras bien recibidas, había encontrado su voz narrativa. Solo faltaba el libro que reuniera todo su talento, toda su experiencia, todas sus obsesiones en una sola obra monumental. La revelación llegó de manera súbita e inesperada. En 1965, mientras conducía de México a Acapulco con su familia, García Márquez tuvo una epifanía. De repente, vio con claridad cómo debía comenzar la novela que llevaba años gestando. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esa frase contenía todo. El manejo magistral del tiempo narrativo, saltando del presente al pasado y al futuro en una sola oración. La presencia de la muerte como destino inevitable. La mezcla de lo épico y lo cotidiano. La magia de lo simple convertido en extraordinario. García Márquez supo inmediatamente que había encontrado la clave de su obra maestra. Regresó a México City de inmediato, canceló todos sus compromisos y se encerró en su estudio a escribir. Durante 18 meses, de 1965 a 1967, se dedicó obsesivamente a la redacción de 100 años de soledad. Escribía todos los días, de mañana a noche, fumando sin parar, alimentándose mal, viviendo completamente absorto en el mundo de Macondo. Mercedes se convirtió en la guardiana de esa obsesión creativa. Ella se encargaba de todo lo práctico. Los niños, la casa, las cuentas, para que García Márquez pudiera concentrarse completamente en la escritura.
Llegó incluso a pedir crédito en las tiendas del barrio para sostener la economía familiar mientras él escribía. Fue un acto de fe absoluto en el talento de su marido y en la importancia de lo que estaba creando. El proceso de escritura fue una experiencia casi mística. García Márquez sentía que no estaba inventando la historia, sino recordándola. Como si Macondo y la familia Buendía hubieran existido realmente y él fuera simplemente el cronista de sus destinos. Todos los elementos que había ido acumulando durante años se fundían en una síntesis perfecta. Las historias de su abuela, los recuerdos de Aracataca, las técnicas narrativas aprendidas en Europa, las experiencias del periodismo. Cuando terminó el manuscrito, García Márquez y Mercedes estaban endeudados hasta el cuello. No tenían dinero ni siquiera para enviar el texto completo a la editorial sudamericana de Buenos Aires. Mercedes tuvo que empeñar varios electrodomésticos para reunir el dinero del correo. Ese gesto se convertiría después en parte de la leyenda de 100 años de soledad. Una obra maestra nacida en la precariedad económica pero sostenida por una fe inquebrantable en la literatura. La publicación de 100 años de soledad en junio de 1967 marcó un antes y un después en la historia de la literatura latinoamericana. Desde el primer momento, lectores y críticos comprendieron que estaban ante algo excepcional. La primera edición se agotó en pocos días, y muy pronto comenzaron a llegar pedidos de traducción desde todos los rincones del mundo. La novela no era solo un éxito comercial, sino también un fenómeno cultural. Por primera vez, una obra latinoamericana lograba ese equilibrio perfecto entre lo local y lo universal que había sido el sueño de varias generaciones de escritores del continente. Macondo era inconfundiblemente caribeño, pero al mismo tiempo era un microcosmos de toda la humanidad. García Márquez había logrado lo que parecía imposible: crear una obra que era al mismo tiempo la más americana de las novelas y la más universal de las literaturas. Había demostrado que no era necesario imitar modelos europeos para hacer literatura de calidad mundial. Que por el contrario, cuanto más profundamente se exploraran las raíces propias, más posibilidades había de llegar al corazón de lectores de cualquier cultura. Con 100 años de soledad, García Márquez no solo se convirtió en uno de los escritores más importantes de su tiempo, sino que también abrió el camino para que toda la literatura latinoamericana fuera leída con nuevos ojos. El boom latinoamericano, que incluía autores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y José Donoso, encontró en García Márquez a su figura más representativa y carismática. Pero quizás lo más importante fue que García Márquez había demostrado que la literatura podía seguir siendo una fuerza transformadora en el mundo moderno. Que las historias bien contadas conservaban su poder de emocionar, de hacer pensar, de cambiar la manera de ver la realidad. En una época dominada por la televisión y los medios de comunicación de masas, él había recordado que la palabra escrita seguía siendo el vehículo más poderoso para explorar la condición humana. Del éxito latinoamericano al reconocimiento universal, la publicación de 100 años de soledad transformó radicalmente la vida de Gabriel García Márquez. En cuestión de meses pasó de ser un escritor respetado en círculos literarios latinoamericanos a convertirse en una figura de proyección mundial. Sin embargo, esta metamorfosis no fue simplemente el resultado del azar o de una moda pasajera, sino la consecuencia lógica de haber creado una obra que lograba hablar simultáneamente a lectores de cualquier cultura y condición social. El impacto inmediato de la novela fue extraordinario. La primera edición, de 8.000 ejemplares, se agotó en Buenos Aires en una semana. Las reimpresiones se sucedieron sin pausa, y pronto comenzaron a llegar solicitudes de traducción desde Europa, Estados Unidos y Asia. Lo que más sorprendía a editores y críticos era que se trataba de un fenómeno tanto comercial como artístico. 100 años de soledad vendía como un bestseller, pero era analizada en universidades como una obra de arte de primer nivel. García Márquez se encontró de pronto en una situación completamente nueva.
Los medios de comunicación lo buscaban constantemente para entrevistas, las universidades lo invitaban a dar conferencias, los editores de todo el mundo querían publicar sus obras anteriores y futuras. Esa súbita notoriedad lo obligó a replantearse no solo su carrera literaria, sino también su vida personal y sus compromisos políticos. Una de las primeras consecuencias del éxito fue la necesidad de proteger su intimidad y la de su familia. Mercedes y él habían vivido años de relativa tranquilidad en México, pero ahora su casa se convirtió en punto de peregrinación de periodistas, estudiantes y admiradores. Tuvieron que aprender a manejar la fama sin que ésta destruyera la estabilidad familiar que había sido fundamental para su creatividad. García Márquez enfrentó este desafío con una mezcla de pragmatismo y humor. Por un lado, comprendía que la fama era el precio del éxito y que debía aprovecharla para promover no solo su obra, sino también las causas en las que creía. Por otro lado, estableció límites claros. Ciertas horas del día estaban reservadas exclusivamente para la escritura y la familia, y en esos momentos era inaccesible para cualquier compromiso público. El boom de la literatura latinoamericana, que había estado gestándose desde los años 50, encontró en García Márquez su figura más carismática y representativa. Junto a autores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y José Donoso, formó una especie de generación dorada que puso la narrativa del continente en el mapa mundial. Sin embargo, García Márquez ocupaba un lugar especial dentro de este grupo por su capacidad de llegar tanto al público culto como al popular. Las traducciones de 100 años de soledad comenzaron a aparecer rápidamente. La versión inglesa, realizada por Gregory Rabassa, fue especialmente exitosa y ayudó a que la novela conquistara el mercado estadounidense. Rabassa logró mantener el ritmo y la musicalidad del original español, algo fundamental en una obra donde el estilo era tan importante como la historia. Otras traducciones siguieron: francés, italiano, alemán, japonés, y gradualmente la novela se convirtió en un fenómeno editorial global. El éxito no cambió sustancialmente los hábitos de trabajo de García Márquez. Seguía escribiendo todas las mañanas, mantenía su disciplina férrea, continuaba corrigiendo obsesivamente cada línea. Pero ahora escribía con la conciencia de que sus palabras serían leídas por millones de personas en todo el mundo, lo que añadía una responsabilidad nueva a su oficio. En 1970 publicó Relato de un náufrago, la versión en libro de los reportajes que había escrito años atrás para El Espectador sobre Luis Alejandro Velasco. La obra demostró que su talento no se limitaba a la ficción, sino que también podía transformar hechos reales en narrativas memorables. El libro se convirtió en otro éxito de ventas y confirmó su reputación como maestro tanto del periodismo como de la literatura. Durante esta época, García Márquez también se involucró más activamente en política. El éxito le había dado una plataforma desde la cual podía expresar sus ideas sobre los problemas de América Latina. Se pronunció contra las dictaduras militares que proliferaban en el continente, apoyó la Revolución cubana, denunció la intervención estadounidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Esta militancia política no estuvo exenta de controversias. Sus declaraciones de apoyo a Fidel Castro y su crítica al imperialismo norteamericano le granjearon enemigos en ciertos sectores, especialmente en Estados Unidos, donde algunos críticos intentaron minimizar su obra alegando que estaba al servicio de la propaganda comunista. García Márquez respondía a estas críticas argumentando que un escritor no podía mantenerse neutral ante la injusticia, que la literatura también tenía una dimensión ética. En 1972 recibió el Premio Rómulo Gallegos, el más prestigioso de las letras hispanoamericanas, por 100 años de soledad. En su discurso de aceptación, pronunciado en Caracas, García Márquez habló de la responsabilidad del escritor latinoamericano de testimoniar la realidad de su continente, de contar las historias que los medios oficiales silenciaban, de dar voz a los que no tenían voz.
Ese mismo año publicó la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, una colección de relatos que mostraba su versatilidad narrativa. Los cuentos exploraban temas como la explotación, la violencia doméstica, la corrupción del poder, pero siempre con esa mezcla de realismo y fantasía que se había convertido en su marca distintiva. En 1975 apareció El otoño del patriarca, una novela que había estado escribiendo intermitentemente durante varios años. Era una obra muy diferente a 100 años de soledad, más experimental en su técnica, más sombría en su visión, más compleja en su estructura. La novela retrataba la decadencia de un dictador eterno a través de una prosa laberíntica que reflejaba la confusión mental del protagonista. El otoño del patriarca dividió a la crítica. Algunos la consideraron la obra más ambiciosa de García Márquez, una exploración magistral del poder absoluto y sus consecuencias. Otros la encontraron excesivamente hermética, demasiado alejada de la claridad narrativa que había hecho famoso a su autor. Lo cierto es que la novela confirmó que García Márquez no se conformaba con repetir fórmulas exitosas, sino que estaba dispuesto a correr riesgos estéticos. Durante los años 70, García Márquez también se dedicó intensamente al periodismo. Fundó la revista Alternativa en Colombia, junto con otros intelectuales de izquierda, como un espacio para el periodismo independiente y crítico. La revista tuvo una vida breve pero intensa, y sirvió para demostrar que García Márquez no había olvidado sus orígenes periodísticos. En 1981 publicó Crónica de una muerte anunciada, una novela que marcó su regreso a la narrativa más accesible. Basada en un hecho real que había conocido en su juventud, la obra reconstruía un crimen de honor a través de una técnica que combinaba el periodismo de investigación con la literatura. La novela fue otro gran éxito comercial y crítico, y demostró que García Márquez mantenía intacta su capacidad de fascinar a los lectores. El reconocimiento máximo llegó en octubre de 1982, cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura. El anuncio causó celebraciones en todo el mundo hispano, especialmente en América Latina, donde fue visto como el reconocimiento definitivo de la madurez cultural del continente. García Márquez se convirtió en el primer colombiano y en el cuarto latinoamericano en recibir esta distinción. El discurso que pronunció en Estocolmo, titulado La soledad de América Latina, se convirtió en un manifiesto de la identidad continental. En él, García Márquez habló de la historia trágica de América Latina, de sus dictaduras y sus violencias, pero también de su capacidad de resistencia y de su riqueza cultural. Defendió el derecho de los pueblos latinoamericanos a contar su propia historia, a ser sujetos y no objetos de la narrativa mundial. La soledad de América Latina fue un discurso político tanto como literario. García Márquez aprovechó la tribuna que le daba el Nobel para denunciar las injusticias que padecía el continente, para exigir respeto hacia sus culturas y tradiciones, para reivindicar el derecho a la diferencia. Fue un momento histórico en el que la literatura se convirtió en voz de los pueblos silenciados. El Nobel transformó definitivamente la vida de García Márquez. Ya no era solo un escritor famoso, sino una figura mundial, un símbolo de la cultura latinoamericana, una voz que era escuchada en foros internacionales. Esa responsabilidad pesaba sobre él, pero también le daba una plataforma extraordinaria para promover las causas en las que creía. Sin embargo, García Márquez nunca permitió que la fama lo alejara de sus orígenes. Seguía viviendo parte del año en Cartagena, mantenía contacto estrecho con la realidad colombiana, continuaba interesándose por los problemas cotidianos de la gente común. El Nobel no lo había convertido en una figura de museo, sino en un escritor con mayor responsabilidad social. Los años posteriores al Nobel fueron de intensa actividad. García Márquez viajó por todo el mundo, participó en conferencias internacionales, asesoró a gobiernos en temas culturales, promovió iniciativas educativas. Pero siempre mantuvo como prioridad la escritura.
sabía que su legitimidad como voz pública dependía de la calidad de su obra literaria. En 1985 publicó El amor en los tiempos del cólera, una novela que sorprendió por su tono romántico y su estructura clásica. Después de la experimentación formal de El otoño del patriarca, García Márquez regresaba a la narración lineal para contar una historia de amor que se extendía a lo largo de más de 50 años. La novela fue otro gran éxito y demostró la versatilidad de su talento. El amor en los tiempos del cólera también mostró la madurez emocional de García Márquez. A los 60 años, podía escribir sobre el amor con una profundidad y una sabiduría que solo dan la experiencia y la reflexión. La novela exploraba no solo la pasión juvenil, sino también el amor en la vejez, tema poco frecuente en la literatura universal. Durante esta época, García Márquez también se dedicó a la formación de nuevos periodistas. Fundó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con sede en Cartagena, como un espacio para la enseñanza de un periodismo de calidad. Creía firmemente que la democracia latinoamericana necesitaba medios de comunicación independientes y profesionales. La década de los 80 también estuvo marcada por un mayor compromiso político. García Márquez participó activamente en las negociaciones de paz en Centroamérica, sirvió como mediador informal entre gobiernos en conflicto, utilizó su prestigio para promover soluciones pacíficas a los problemas regionales. Su Casa de México se convirtió en lugar de encuentro de políticos, intelectuales y activistas de toda América Latina. Sin embargo, este activismo político también le trajo problemas. El gobierno estadounidense lo incluyó en una lista de personas no gratas, impidiéndole viajar a Estados Unidos durante varios años. García Márquez respondió con humor a esta prohibición, diciendo que prefería no visitar un país donde no era bienvenido. A pesar de las controversias políticas, su obra literaria siguió siendo universalmente admirada. Las traducciones se multiplicaron, las ediciones críticas proliferaron, las tesis universitarias sobre su obra se contaban por miles. García Márquez se había convertido en un clásico viviente, un autor que era estudiado en las universidades pero que también era leído con pasión por el público general. El periodo que va del éxito de 100 años de soledad al Premio Nobel representó la consolidación definitiva de García Márquez como una de las voces más importantes de la literatura mundial. Había demostrado que un escritor latinoamericano podía llegar al más alto nivel de reconocimiento sin renunciar a sus raíces, que la literatura en español tenía tanto que ofrecer al mundo como cualquier otra tradición cultural. Pero quizás lo más importante fue que había mantenido su integridad artística y moral a pesar de la fama y el éxito. Seguía siendo el mismo hombre que había comenzado a escribir en los cafés de Bogotá, movido por la necesidad de contar las historias de su pueblo. El Nobel no había sido un punto de llegada, sino una plataforma desde la cual podía amplificar su voz y llegar a audiencias aún más amplias. El maestro en plenitud, entre el compromiso y la memoria. El Premio Nobel marcó un antes y un después en la vida de Gabriel García Márquez, pero lejos de convertirse en un punto final, se transformó en una plataforma desde la cual pudo expandir su influencia cultural y política. A los 55 años, García Márquez había alcanzado la cima del reconocimiento literario mundial, pero su creatividad estaba lejos de agotarse. Los años posteriores al Nobel serían testigos de algunas de sus obras más ambiciosas y de un compromiso social aún más intenso. La década de los 80 encontró a García Márquez en un momento de extraordinaria vitalidad creativa. El éxito mundial de 100 años de soledad y el prestigio del Nobel le habían dado una libertad creativa total, podía escribir sobre cualquier tema, experimentar con cualquier forma, explorar territorios narrativos que antes le habrían parecido arriesgados. Esa libertad se tradujo en una diversificación notable de su obra. En 1985 publicó El amor en los tiempos del cólera, una novela que sorprendió a críticos y lectores por su radical diferencia con respecto a sus obras anteriores. Después de Macondo y sus realidades mágicas,
Después del dictador eterno del otoño del patriarca, García Márquez se adentraba en el territorio del amor romántico con una historia que abarcaba más de medio siglo en la vida de sus protagonistas. La novela contaba la historia de Florentino Ariza, quien espera durante 51 años, 9 meses y 4 días el amor de Fermina Daza. Era una historia de amor obsesivo, de fidelidad extrema, de paciencia infinita, pero también una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la vejez, la muerte y la persistencia de los sentimientos humanos más profundos. El amor en los tiempos del cólera mostró una faceta inédita del talento de García Márquez, su capacidad para escribir una novela de amor clásica sin caer en el sentimentalismo, su habilidad para explorar las pasiones humanas con la misma maestría con que había retratado la política y la historia. La novela fue otro gran éxito comercial y crítico, y demostró que García Márquez no era un autor de un solo registro, sino un narrador capaz de abordar cualquier tema con igual maestría. La década de los 80 también estuvo marcada por un compromiso político más intenso. García Márquez utilizó su prestigio como novel para involucrarse activamente en los conflictos centroamericanos, especialmente en las negociaciones de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su Casa de México se convirtió en punto de encuentro de líderes políticos, comandantes guerrilleros, intelectuales y activistas de toda América Latina. Esta actividad política no estuvo exenta de controversias. Su amistad personal con Fidel Castro, que se había fortalecido después del Nobel, generaba críticas tanto de la derecha como de sectores de la izquierda que cuestionaban el régimen cubano. García Márquez defendía siempre esta relación argumentando que se trataba de una amistad personal basada en la admiración mutua y en largas conversaciones sobre literatura, historia y cultura. Sin embargo, el compromiso político de García Márquez nunca fue dogmático ni sectario. Su posición era la de un humanista que creía en la justicia social, la igualdad y la dignidad humana, independientemente de las etiquetas ideológicas. Esta actitud le permitía dialogar con personas de diferentes tendencias políticas y servir como mediador en conflictos aparentemente irreconciliables. En 1986 publicó La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, un libro que combinaba periodismo y literatura para narrar cómo el cineasta chileno Miguel Litín había regresado secretamente a su país durante la dictadura de Pinochet para filmar un documental. La obra mostraba la capacidad de García Márquez para transformar hechos reales en narrativas fascinantes, su habilidad para encontrar la dimensión épica en los acontecimientos contemporáneos. Durante estos años también trabajó intensamente en proyectos relacionados con el cine y la televisión. Escribió varios guiones, asesoró producciones cinematográficas y promovió la creación de una escuela internacional de cine y televisión en La Habana. Su fascinación por el séptimo arte, que databa de sus años de juventud en Bogotá, encontró así una expresión más sistemática y ambiciosa. La Escuela de Cine de La Habana se convirtió en uno de los proyectos más queridos de García Márquez. Concebida como un espacio donde jóvenes cineastas de América Latina, África y Asia pudieran formarse sin las limitaciones económicas que normalmente impedían el acceso a una educación cinematográfica de calidad, la escuela reflejaba su convicción de que el arte debía estar al servicio de la justicia social. En 1989 publicó El general en su laberinto, una novela histórica sobre los últimos días de Simón Bolívar. La obra representó uno de los mayores desafíos de su carrera, escribir sobre el héroe máximo de la independencia americana sin caer en la geografía, pero también sin destruir su grandeza histórica. García Márquez optó por mostrar a Bolívar como un hombre de carne y hueso, enfermo, envejecido, desilusionado, pero aún capaz de momentos de grandeza. La novela generó intensos debates. Algunos la consideraron una obra maestra que humanizaba al libertador sin disminuir su estatura histórica. Otros la criticaron por presentar una imagen demasiado sombría del héroe. Lo cierto es que García Márquez había logrado crear un Bolívar literario tan convincente como el histórico,
Un personaje que trascendía la documentación oficial para convertirse en símbolo universal del poder y la decadencia. El proceso de investigación para el general en su laberinto había sido exhaustivo. García Márquez leyó todo lo que pudo encontrar sobre Bolívar: cartas, memorias, documentos oficiales, testimonios de contemporáneos. Pero también viajó por los lugares donde había vivido el Libertador, siguió las rutas de sus últimos viajes, trató de comprender no solo los hechos históricos sino también los estados de ánimo, las sensaciones físicas, la psicología profunda del personaje. La década de los 90 trajo nuevos desafíos y nuevas satisfacciones. En 1992 publicó 12 cuentos peregrinos, una colección de relatos que tenía como denominador común el tema de los latinoamericanos en Europa. Eran historias inspiradas en noticias periodísticas que García Márquez había ido coleccionando durante años, y que transformaba en ficciones que exploraban el choque cultural, la soledad del exilio, la dificultad de la comunicación entre diferentes mundos. Los cuentos mostraban una vez más la versatilidad narrativa de García Márquez. Cada relato tenía un tono diferente, una estructura específica, una atmósfera particular. Pero todos estaban unidos por esa mirada compasiva hacia los personajes, esa capacidad de encontrar lo universal en lo particular que había caracterizado siempre su obra. Durante estos años, García Márquez también se dedicó intensamente a la enseñanza del periodismo. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que había creado en Cartagena, se convirtió en un referente continental para la formación de periodistas. García Márquez participaba personalmente en talleres y seminarios, compartiendo con jóvenes reporteros las técnicas que había aprendido a lo largo de décadas de ejercicio profesional. Su convicción era que el periodismo seguía siendo el mejor oficio del mundo, pero que debía ejercerse con rigor ético y técnico. En una época de creciente concentración mediática y de presiones comerciales sobre los medios de comunicación, García Márquez defendía un periodismo independiente, investigativo, comprometido con la verdad y con la justicia social. En 1994 publicó Del amor y otros demonios, una novela que regresaba al territorio de lo fantástico pero ambientada en el periodo colonial. La historia de una niña mordida por un perro rabioso que es sometida a un exorcismo permitía a García Márquez explorar temas como la superstición, el fanatismo religioso, el racismo y la represión sexual en la sociedad colonial americana. La novela había surgido de una experiencia personal. Años atrás, García Márquez había presenciado la apertura de una cripta en un convento de Cartagena, donde se encontró el esqueleto de una niña con una cabellera de más de 20 metros de largo. Esa imagen se había grabado en su memoria y había germinado lentamente hasta convertirse en una historia completa. Del amor y otros demonios mostraba que García Márquez seguía siendo capaz de sorprender, de explorar nuevos territorios narrativos, de reinventarse creativamente. A los 67 años, cuando muchos escritores se conforman con repetir fórmulas exitosas, él seguía corriendo riesgos estéticos, seguía experimentando con nuevas formas de contar. Los años 90 también estuvieron marcados por problemas de salud que comenzaron a afectar la vida de García Márquez. En 1996 le fue diagnosticado un cáncer linfático que lo obligó a someterse a un tratamiento prolongado. La enfermedad lo hizo más consciente de la fragilidad de la vida y le dio una urgencia nueva a sus proyectos creativos. Durante su convalecencia, García Márquez trabajó en lo que sería su obra más personal, sus memorias. Vivir para contarla, publicado en 2002, narraba su vida desde la infancia en Aracataca hasta el momento en que decidió casarse con Mercedes. Era un libro donde la autobiografía se convertía en literatura, donde los recuerdos personales se transformaban en material narrativo. Las memorias confirmaron muchas de las intuiciones que los lectores habían tenido sobre las fuentes de su obra. Aracataca aparecía efectivamente como el modelo de Macondo, los abuelos como los prototipos de muchos personajes de sus novelas,
las anécdotas familiares como la base de muchas de sus invenciones literarias. Pero el libro también revelaba la capacidad de García Márquez para convertir su propia vida en una narración fascinante. Vivir para contarla fue otro éxito editorial, pero también generó debate sobre los límites entre memoria y ficción. García Márquez había declarado que no tenía obligación de ser fiel a la realidad en sus memorias, que le interesaba más la verdad poética que la veracidad documental. Esta posición era coherente con toda su obra, donde siempre había privilegiado la eficacia narrativa sobre la exactitud factual. En 2004, García Márquez publicó Memoria de mis putas tristes, una novela breve que sería su última obra de ficción. La historia de un hombre de 90 años que decide regalarse una noche de amor con una adolescente virgen generó intensas polémicas por su temática y por el tratamiento que daba a la sexualidad en la vejez. La novela dividió a críticos y lectores. Algunos la consideraron una reflexión profunda sobre el amor, el deseo y la muerte en la vejez. Otros la criticaron por su tratamiento de la prostitución infantil y por lo que consideraban una visión machista de las relaciones entre hombres y mujeres. Lo cierto es que García Márquez había vuelto a demostrar su capacidad de generar debate, de incomodar, de no aceptar los límites de lo políticamente correcto. Los primeros años del siglo XXI estuvieron marcados por el reconocimiento creciente de que García Márquez había entrado en la etapa final de su carrera. Su salud se deterioraba progresivamente, escribía menos, aparecía con menor frecuencia en público. Sin embargo, su influencia cultural seguía siendo enorme y su obra continuaba generando nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, nuevos admiradores. Durante estos años, García Márquez se dedicó especialmente a consolidar su legado. Organizó sus archivos, supervisó ediciones definitivas de sus obras, participó en proyectos documentales sobre su vida y su obra. Era consciente de que había creado un universo literario que lo trascendía, que Macondo y sus habitantes habían adquirido vida propia en la imaginación de millones de lectores. La madurez de García Márquez estuvo marcada por una serenidad que contrastaba con la pasión juvenil de sus primeras obras. Ya no tenía nada que demostrar, había alcanzado todos los reconocimientos posibles, había influido decisivamente en la literatura mundial. Esa tranquilidad se reflejaba en sus apariciones públicas. Ya no era el escritor combativo de los años 70 y 80, sino un sabio que hablaba con la autoridad que dan la experiencia y el talento reconocido. Sin embargo, nunca perdió su curiosidad intelectual ni su compromiso con las causas que consideraba justas. Siguió interesándose por los acontecimientos políticos de América Latina, continuó apoyando proyectos educativos y culturales, mantuvo su fe en el poder transformador de la literatura. Hasta sus últimos años activos, García Márquez siguió siendo un escritor comprometido con su tiempo y con su gente. La etapa de madurez de García Márquez demostró que un gran escritor puede seguir creciendo y sorprendiendo hasta muy avanzada edad. Cada una de sus obras tardías aportaba algo nuevo, exploraba territorios inéditos, planteaba preguntas que sus lectores no habían considerado antes. Era la prueba de que el talento auténtico no se agota con el tiempo, sino que se enriquece con la experiencia. Los últimos años, entre la memoria perdida y la inmortalidad literaria, los primeros años del siglo XXI marcaron el inicio de una etapa dolorosa pero inevitable en la vida de Gabriel García Márquez, el lento declive de sus facultades creativas debido al avance inexorable de la edad y la enfermedad. El hombre que había construido universos enteros con palabras comenzó a experimentar los primeros síntomas de lo que posteriormente sería diagnosticado como demencia senil, una cruel ironía para quien había hecho de la memoria el material fundamental de su arte. La publicación de Memoria de mis putas tristes en 2004 había sido, sin que él lo supiera entonces, su despedida de la ficción. La novela, controvertida y perturbadora, mostraba aún destellos del genio narrativo que lo había convertido en figura mundial.
pero también evidenciaba cierta repetición de temas y obsesiones que algunos críticos interpretaron como signos de agotamiento creativo. Lo que realmente estaba ocurriendo era mucho más dramático. La mente prodigiosa que había creado Macondo comenzaba a fallar. Los primeros síntomas pasaron inadvertidos para el público, protegidos por el círculo íntimo de García Márquez y interpretados inicialmente como simples olvidos propios de la edad. Mercedes, su compañera de toda la vida, fue la primera en notar las pequeñas pérdidas de memoria, los momentos de confusión, la dificultad creciente para encontrar las palabras exactas. Para un hombre cuyo oficio había sido precisamente encontrar siempre la palabra justa, estos lapsus resultaban especialmente crueles. Sin embargo, García Márquez enfrentó inicialmente estos problemas con la misma dignidad y humor que había caracterizado toda su vida. Bromeaba sobre sus olvidos, inventaba explicaciones ingeniosas para sus confusiones, mantenía su sonrisa característica en las apariciones públicas cada vez más espaciadas. Era como si hubiera decidido que, si tenía que enfrentar la pérdida de sus facultades, lo haría con la gracia que había puesto en todo lo que hacía. La familia García Barcha se cerró protectoramente alrededor del patriarca. Mercedes, Rodrigo y Gonzalo, sus hijos, establecieron un sistema discreto pero eficaz para cuidar de él sin que su deterioro se hiciera evidente al mundo exterior. Comprendían que la imagen pública de García Márquez debía preservarse no por vanidad, sino por respeto a una obra que había dado sentido y orgullo a millones de lectores en todo el mundo. Durante estos años, García Márquez siguió viviendo entre México y Cartagena, los dos lugares que más amaba después de su Aracataca natal. En Cartagena, especialmente, parecía recuperar momentos de lucidez y tranquilidad. El calor del Caribe, los sonidos familiares, los olores de su infancia, todo contribuía a mantener vivos los recuerdos más profundos, aquellos que la enfermedad tarda más en borrar. Sus apariciones públicas se hicieron cada vez más raras y cuidadosamente planificadas. La última gran presentación fue en 2007, en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española en Cartagena. Allí, visiblemente envejecido pero aún con destellos de su carisma habitual, García Márquez habló brevemente sobre la importancia de preservar la riqueza del español americano. Fue, aunque nadie lo sabía entonces, su despedida pública de los escenarios que había ocupado durante décadas. El mundo literario comenzó a especular sobre el estado de salud del Nobel. Los rumores se intensificaron cuando dejó de escribir columnas periodísticas, cuando se cancelaron compromisos, cuando sus editores anunciaron que no habría nuevas obras. Sin embargo, la familia mantuvo siempre una discreción absoluta, proporcionando solo la información mínima necesaria para tranquilizar a los admiradores sin vulnerar la intimidad del escritor. Durante estos años de retiro forzoso, García Márquez se dedicó a releer sus propias obras, como si quisiera reconocerse en ellas. Mercedes contaría después que había días en que no recordaba haber escrito 100 años de soledad, pero que cuando se la leían en voz alta, sonreía con el placer del descubrimiento, como si escuchara por primera vez esas historias que habían nacido de su propia imaginación. La dimensión trágica de esta situación no se perdía en nadie que la conociera. El hombre que había hecho de la memoria colectiva el eje de su obra, que había rescatado del olvido las historias de su pueblo, que había convertido el acto de recordar en un arte supremo, perdía gradualmente su propia capacidad de recordar. Era como si la vida le hubiera preparado una broma final y cruel. Sin embargo, paradójicamente, estos años también fueron testigos de una explosión del interés mundial por su obra. Las universidades multiplicaron los estudios sobre su narrativa, aparecieron nuevas biografías, se organizaron congresos internacionales dedicados a analizar su legado. Era como si el mundo académico y cultural hubiera decidido preservar y estudiar su obra precisamente cuando él comenzaba a perderla. En 2009, sus editores anunciaron oficialmente que García Márquez había decidido retirarse de la escritura debido a problemas de salud.
La noticia causó conmoción mundial, aunque muchos la habían visto venir. Significaba el final definitivo de una de las carreras literarias más brillantes del siglo XX, pero también liberaba al escritor de la presión de seguir produciendo cuando ya no podía hacerlo con la calidad que él mismo se exigía. Durante sus últimos años conscientes, García Márquez mostró una lucidez intermitente que permitía momentos de reconocimiento y comunicación. Sus amigos más cercanos, como Álvaro Mutis hasta su muerte en 2013, o como el periodista mexicano Julio Scherer, siguieron visitándolo y encontrando en esos encuentros destellos del hombre extraordinario que había sido. Álvaro Mutis, su amigo desde los años juveniles en Bogotá, fue quizás quien mejor comprendió la dimensión trágica de la enfermedad de García Márquez. En sus últimas entrevistas, Mutis habló de la crueldad particular que significaba para un escritor perder la memoria, pero también de la extraordinaria dignidad con que García Márquez enfrentaba su deterioro. Los cuidados médicos fueron constantes y de la más alta calidad. La familia consultó especialistas en todo el mundo, probó tratamientos experimentales, hizo todo lo humanamente posible para retardar el avance de la enfermedad. Sin embargo, era una batalla perdida de antemano, y todos lo sabían. Lo importante era preservar la mayor calidad de vida posible y mantener la dignidad del escritor. Mercedes se convirtió en estos años en la guardiana no solo de García Márquez, sino también de su legado. Supervisó las ediciones de sus obras completas, autorizó traducciones a nuevos idiomas, participó en documentales biográficos. Era consciente de que su responsabilidad trascendía lo personal, debía proteger una obra que pertenecía ya a la humanidad entera. Los hijos del matrimonio, Rodrigo y Gonzalo, también asumieron roles importantes en la preservación del legado paterno. Rodrigo, director de cine, trabajó en varios proyectos documentales sobre la vida y obra de su padre. Gonzalo, diseñador gráfico, se encargó de supervisar las ediciones visuales y los materiales promocionales. Ambos entendían que tenían una responsabilidad histórica. En 2012, García Márquez cumplió 85 años. La celebración fue íntima, familiar, muy diferente de los homenajes multitudinarios que habían marcado cumpleaños anteriores. Sin embargo, en todo el mundo hispanohablante se organizaron eventos para conmemorar la fecha. Universidades, centros culturales, medios de comunicación, todos dedicaron espacios especiales para recordar la importancia de su obra. Ese mismo año, se publicó de manera póstuma un manuscrito inédito que García Márquez había estado escribiendo antes del agravamiento de su enfermedad. En agosto nos vemos era una novela breve, incompleta, que narraba la historia de una mujer que viaja cada año a una isla del Caribe para encontrarse con su amante. La publicación generó debate sobre la conveniencia de dar a conocer una obra que el autor no había terminado ni autorizado. La decisión de publicar en agosto nos vemos fue controvertida. Algunos consideraron que se trataba de una explotación comercial de la figura del escritor. Otros argumentaron que cualquier texto de García Márquez, por incompleto que estuviera, tenía valor literario e histórico. La familia defendió la publicación argumentando que el propio García Márquez había expresado en algún momento su deseo de que esta historia fuera conocida. El texto, efectivamente, mostraba signos del deterioro que ya afectaba al escritor cuando lo escribió. La prosa, aunque conservaba destellos de su genio, no tenía la precisión y la música que habían caracterizado sus grandes obras. Sin embargo, también revelaba las obsesiones constantes de García Márquez, el amor, el tiempo, la memoria, la muerte, los temas que habían vertebrado toda su narrativa. Los últimos años de García Márquez transcurrieron en una tranquilidad doméstica que contrastaba con la agitación de sus décadas de fama mundial. Pasaba las horas escuchando música, especialmente boleros y vallenatos que lo conectaban con sus recuerdos más profundos. También veía películas, aunque su capacidad de seguir argumentos complejos se había deteriorado notablemente. Mercedes,
que entonces tenía más de 80 años, se convirtió en su cuidadora principal con una dedicación que impresionaba a todos los que la conocían. Después de más de 50 años de matrimonio, seguía siendo para García Márquez la presencia más tranquilizadora, la persona que podía calmarlo en momentos de confusión y angustia. La noticia de su muerte llegó el 17 de abril de 2014. García Márquez falleció en su casa de México, rodeado de su familia, después de una larga agonía que había durado varios días. Tenía 87 años y había vivido para ver cómo su obra se convertía en patrimonio de la humanidad, cómo sus libros se leían en todos los idiomas, cómo Macondo se transformaba en un lugar tan real como cualquier ciudad del mapa. La muerte de García Márquez generó una ola de dolor y reconocimiento que recorrió el mundo entero. Presidentes, escritores, artistas, lectores comunes, todos expresaron su pesar por la pérdida del que muchos consideraban el más grande narrador de la lengua española después de Cervantes. En Colombia se decretaron 3 días de duelo nacional. En México, donde había vivido más de 50 años, el gobierno organizó homenajes oficiales. Sin embargo, más allá de los reconocimientos oficiales, la muerte de García Márquez fue sentida como una pérdida personal por millones de lectores en todo el mundo. Era el final de una época, la despedida del último gran maestro del boom latinoamericano, el cierre de un ciclo que había comenzado en los cafés bogotanos de los años 50 y había culminado en el reconocimiento mundial de la literatura en español. Sus funerales fueron, como él habría querido, una celebración de la vida y de la literatura. En lugar de lamentos, hubo lecturas de sus textos. En lugar de discursos solemnes, hubo recuerdos afectuosos de su humor, su generosidad, su humanidad. Era la despedida que merecía un hombre que había dedicado su vida a contar historias que hicieran más soportable la existencia humana. Los días posteriores a su muerte estuvieron marcados por un redescubrimiento masivo de su obra. Las librerías agotaron las existencias de sus novelas, las editoriales organizaron reimpresiones de emergencia, las bibliotecas registraron préstamos récord de sus libros. Era como si el mundo quisiera rendir un último homenaje al maestro releyendo las historias que lo habían hecho inmortal. La muerte de García Márquez no significó el final de su presencia en el mundo cultural. Por el contrario, marcó el inicio de su transformación definitiva en clásico universal, en autor cuya obra trasciende las circunstancias históricas de su creación para convertirse en patrimonio permanente de la humanidad. Macondo siguió existiendo en la imaginación de los lectores, la familia Buendía continuó viviendo sus amores y tragedias en cada nueva lectura de 100 años de soledad. El legado de García Márquez era ya inconmensurable, había cambiado para siempre la percepción mundial de la literatura latinoamericana, había demostrado que lo local podía ser universal, había creado un universo narrativo que sobreviviría a su creador. Su muerte física no era más que un detalle técnico, su verdadera vida estaba en los libros que había escrito, en las historias que había contado, en la memoria agradecida de millones de lectores que habían encontrado en sus páginas un sentido más profundo de la condición humana. Más allá de la muerte, como García Márquez se convirtió en patrimonio de la humanidad, la muerte de Gabriel García Márquez el 17 de abril de 2014 marcó el final de una vida extraordinaria, pero también el comienzo de su verdadera inmortalidad. En los años posteriores a su fallecimiento, su figura ha experimentado una transformación que lo ha elevado de escritor famoso a patrimonio cultural de la humanidad, de autor exitoso a clásico universal cuya influencia trasciende las fronteras de la literatura para adentrarse en todos los ámbitos de la cultura contemporánea. El impacto inmediato de su muerte se sintió en todo el mundo con una intensidad que pocos escritores han logrado generar. No fue simplemente la pérdida de un autor prestigioso, sino la sensación colectiva de que había desaparecido una voz única, irreemplazable, que había logrado expresar como nadie la complejidad y la riqueza de la experiencia latinoamericana. Las reacciones fueron unánimes, desde Barack Obama hasta Mario Vargas Llosa, desde lectores anónimos hasta premios Nobel,
todos reconocieron la magnitud de la pérdida. Sin embargo, lo que siguió a los primeros momentos de duelo fue aún más significativo, un redescubrimiento masivo y global de su obra que demostró que García Márquez había logrado crear algo que trasciende las modas literarias y las circunstancias históricas. Las ventas de sus libros se dispararon en todo el mundo, las librerías organizaron mesas especiales con sus obras completas, las editoriales programaron reediciones especiales con tiradas millonarias. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente caracterizó este periodo fue la aparición de nuevas generaciones de lectores que descubrían 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera y el resto de su obra como si fueran textos recién escritos. Jóvenes que no habían nacido cuando García Márquez recibió el Nobel encontraban en Macondo un espejo de sus propias experiencias, una manera de entender el mundo que les resultaba más convincente que muchos análisis sociológicos o políticos contemporáneos. Este fenómeno reveló una de las características más extraordinarias del legado de García Márquez, su capacidad de hablar a cada generación con voz nueva, de mantener su vigencia sin perder su especificidad histórica. Los temas que había explorado, la soledad, el poder, el amor, la muerte, la memoria, resultaban tan relevantes para los lectores del siglo XXI como lo habían sido para los de la segunda mitad del siglo XX. El mundo académico respondió a su muerte con una explosión de estudios, análisis y homenajes que no ha cesado desde entonces. Universidades de todos los continentes organizaron simposios internacionales dedicados a su obra, aparecieron nuevas biografías que exploraban aspectos inéditos de su vida, se publicaron ediciones críticas que revelaban la complejidad técnica de sus textos. La figura de García Márquez se convirtió en objeto de estudio no solo para los especialistas en literatura, sino también para historiadores, antropólogos, politólogos y sociólogos. Uno de los aspectos más fascinantes de este periodo ha sido la manera en que su obra ha sido reinterpretada desde perspectivas contemporáneas. Los estudios poscoloniales han encontrado en García Márquez un pionero en la deconstrucción de los discursos hegemónicos occidentales. Los teóricos de la globalización han visto en él un ejemplo temprano de cómo lo local puede convertirse en global sin perder su especificidad. Los estudios de género han analizado sus representaciones de la feminidad y la masculinidad con nuevas herramientas críticas. Sin embargo, quizás el aspecto más importante del legado de García Márquez ha sido su influencia en las nuevas generaciones de escritores. En todo el mundo, pero especialmente en América Latina, autores jóvenes reconocen abiertamente su deuda con el maestro colombiano. No se trata de imitación superficial, sino de una comprensión profunda de las lecciones que enseñó, que es posible crear literatura universal a partir de experiencias locales, que la realidad puede ser más fantástica que cualquier invención, que el compromiso político y la excelencia estética no son incompatibles. Esta influencia se ha manifestado de maneras diversas. Algunos escritores han adoptado técnicas narrativas específicas que García Márquez desarrolló, como el manejo del tiempo circular o la naturalización de lo extraordinario. Otros han seguido su ejemplo en términos de compromiso social, utilizando la literatura como herramienta de denuncia y transformación. Muchos han encontrado en su obra la confianza necesaria para explorar sus propias tradiciones culturales sin complejos ni apologías. El realismo mágico, la corriente estética que García Márquez contribuyó decisivamente a definir, ha seguido evolucionando y expandiéndose mucho después de su muerte. Escritores de África, Asia, Europa del Este y otras regiones han adoptado y adaptado sus técnicas para contar las realidades específicas de sus propias culturas. El modelo que él estableció, la posibilidad de mezclar lo real con lo fantástico sin perder credibilidad narrativa, se ha convertido en patrimonio común de la literatura mundial. En el ámbito de los medios de comunicación, el legado periodístico de García Márquez ha cobrado nueva relevancia en una época marcada por las noticias falsas, la manipulación mediática y la crisis de credibilidad del periodismo tradicional.
Sus textos sobre la responsabilidad ética del periodista, sobre la importancia de la investigación rigurosa, sobre la necesidad de contar la verdad sin renunciar a la belleza literaria, han sido redescubiertos como guías para enfrentar los desafíos contemporáneos de la profesión. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que él creó en Cartagena, ha continuado su trabajo formando nuevas generaciones de periodistas en toda América Latina. Los talleres y seminarios que se organizan allí mantienen viva la filosofía garciamarquiana del periodismo, rigor en la investigación, compromiso con la justicia social, búsqueda constante de la excelencia estética. En el ámbito cultural más amplio, la figura de García Márquez se ha convertido en símbolo de la creatividad latinoamericana. Su historia personal, el niño pobre de Aracataca que llegó a conquistar el mundo con su imaginación, se ha transformado en paradigma de las posibilidades que encierra el talento cuando se combina con trabajo, perseverancia y compromiso social. Esta dimensión simbólica de su legado ha trascendido el ámbito literario para convertirse en referente cultural general. Políticos, artistas, activistas sociales, educadores, todos invocan su ejemplo para defender la importancia de la cultura, la educación y la creatividad en el desarrollo de las sociedades. Su nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia cultural latinoamericana. Los lugares asociados con su vida han experimentado también una transformación significativa. Aracataca, su pueblo natal, se ha convertido en destino de turismo cultural, recibiendo visitantes de todo el mundo que buscan los orígenes de Macondo. Cartagena dedica anualmente una semana entera a celebrar su memoria con eventos culturales de gran envergadura. México, donde vivió más de 50 años, lo ha adoptado como figura fundamental de su patrimonio cultural. Estos fenómenos de patrimonialización han generado también debates interesantes sobre la apropiación cultural y la comercialización de la memoria. Algunos críticos han señalado el riesgo de que la figura de García Márquez se convierta en producto turístico, perdiendo su dimensión crítica y transformadora. Sin embargo, la robustez de su obra y la profundidad de su pensamiento han resistido estos procesos de banalización. En el ámbito tecnológico, la era digital ha ofrecido nuevas posibilidades para la difusión y el estudio de su obra. Plataformas digitales han puesto sus textos al alcance de lectores que nunca habrían tenido acceso a ellos en formato impreso. Proyectos de digitalización han preservado manuscritos, correspondencia y materiales inéditos que enriquecen la comprensión de su proceso creativo. Las redes sociales han creado comunidades globales de lectores que comparten interpretaciones, anécdotas y homenajes creativos inspirados en su obra. Hashtags como Almohadilla García Márquez o Almohadilla Macondo generan constantemente contenidos que mantienen viva la conversación sobre su legado. Jóvenes de todo el mundo comparten frases de sus novelas, crean memes basados en sus personajes, adaptan sus historias a nuevos formatos narrativos. El cine y la televisión han mostrado un interés renovado por adaptar su obra, aunque con resultados desiguales. La complejidad de sus textos, su dependencia del lenguaje y la atmósfera más que de la acción, plantean desafíos técnicos considerables para los adaptadores. Sin embargo, algunos proyectos han logrado capturar aspectos esenciales de su universo narrativo, introduciendo su obra a audiencias que no son lectoras habituales. En el ámbito educativo, García Márquez se ha convertido en autor fundamental de los programas de literatura en universidades de todo el mundo. Sus textos se enseñan no solo en departamentos de español, sino también en cursos de literatura comparada, estudios culturales, historia latinoamericana y teoría política. Esta presencia académica garantiza que nuevas generaciones de estudiantes encuentren su obra como parte esencial de su formación cultural. Los estudios biográficos han continuado revelando aspectos nuevos de su personalidad y su proceso creativo. La publicación de correspondencia inédita, testimonios de amigos y colaboradores, documentos de archivo, ha enriquecido la comprensión del hombre detrás de la obra.
Estas revelaciones han humanizado su figura sin disminuir su estatura literaria, mostrando las dudas, los miedos, las contradicciones que acompañaron su proceso creativo. Uno de los aspectos más significativos del legado de García Márquez ha sido su contribución a la autoestima cultural de América Latina. Durante siglos, la región había sufrido complejos de inferioridad cultural, sintiendo que sus tradiciones y formas de expresión eran menos valiosas que las europeas o norteamericanas. García Márquez demostró que lo contrario era cierto, que las culturas americanas tenían una riqueza y una originalidad que podían conquistar al mundo entero. Esta lección ha tenido consecuencias que van mucho más allá de la literatura. Ha fortalecido movimientos de reivindicación cultural, ha inspirado políticas de protección del patrimonio inmaterial, ha alimentado una nueva confianza en las capacidades creativas del continente. El ejemplo de García Márquez ha mostrado que es posible ser profundamente americano y al mismo tiempo universal. En el ámbito político, su legado sigue siendo objeto de interpretaciones diversas. Sus ideas sobre la justicia social, la independencia cultural, la integración latinoamericana mantienen vigencia en debates contemporáneos. Políticos de diferentes tendencias invocan su autoridad moral, aunque no siempre comprendan la complejidad de su pensamiento político. La obra de García Márquez ha demostrado también una extraordinaria capacidad de renovación crítica. Cada época encuentra en sus textos elementos que hablan directamente a sus preocupaciones específicas. Los temas del cambio climático, la migración, la globalización, la desigualdad, encuentran resonancias inesperadas en novelas escritas décadas atrás. Esta capacidad de mantener vigencia sin perder especificidad histórica es quizás la marca distintiva de los grandes clásicos. García Márquez se ha ganado un lugar en esa categoría exclusiva de autores que trascienden su época para convertirse en compañeros permanentes de la humanidad. Su obra ha entrado en esa dimensión atemporal donde habitan Cervantes, Shakespeare, Tolstoy y los demás maestros universales. Al cumplirse una década de su muerte, el legado de Gabriel García Márquez sigue creciendo y transformándose. Nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, nuevas apropiaciones culturales mantienen viva una obra que parecía definida y cerrada. Su ejemplo sigue inspirando a escritores, periodistas, activistas y soñadores de todo el mundo que encuentran en su vida y su obra la demostración de que la literatura puede seguir siendo una fuerza transformadora en el mundo contemporáneo. Gabriel García Márquez murió, pero Macondo es eterno. Sus personajes siguen viviendo en la imaginación de millones de lectores, sus historias continúan emocionando a nuevas generaciones, su visión del mundo sigue ofreciendo claves para entender la complejidad de la condición humana. Ha logrado lo que todo escritor sueña, convertir la literatura en vida, transformar las palabras en realidad indestructible, alcanzar esa forma particular de inmortalidad que solo está reservada a los verdaderos maestros del arte de contar historias. En el fondo, el legado de García Márquez se resume en una lección fundamental, que la imaginación, guiada por la compasión y sostenida por el compromiso con la justicia, puede transformar el mundo. Esa lección, encarnada en una obra literaria de belleza imperecedera, seguirá acompañando a la humanidad mientras existan lectores capaces de dejarse seducir por el poder eterno de las palabras bien contadas.